Buenos días, niños, ¿cómo están? Espero que todo muy bien por casita. El día de hoy vamos a tocar la primera parte de un tema muy importante, que es el Estado peruano. Vamos a empezar entonces. En principio, tenemos que definir qué es el Estado. A ver, el Estado es la organización donde se reúnen territorio, población y poder. El Estado es de duración intemporal. El presidente puede ser hoy, después de 5 años, otro, pero el Estado permanece. El Estado es permanente. Ahora también tengamos en cuenta que el Estado será un conjunto de instituciones públicas de la sociedad. Estas instituciones van a determinar las reglas que se van a aplicar en esa sociedad y los mecanismos para que esas reglas funcionen. ¿Esto con qué finalidad? Esto con la finalidad de que el individuo, la persona, puede encontrar bienestar. Esto está fundamentado en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, que les recomiendo revisar. ¿Cómo se organiza el Estado peruano? Miren, la organización del Estado peruano en un marco general es sencilla, pero antes de entrar al tema de organización del Estado peruano, tenemos que ver un tema muy importante para entender esta organización. Tenemos que tocar el punto del principio de división de poderes. La división de poderes. A ver, el Perú se rige bajo el principio de división de poderes actualmente, pero esto ya lo tomaban en cuenta en la antigua Grecia. En 1690, el inglés John Locke ya hablaba sobre la división de poderes, pero es finalmente Montesquieu, el barón de Montesquieu, quien en su libro El espíritu de las leyes, en 1748, menciona de que debe haber un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Él dice que el poder no lo puede ostentar una sola persona o un grupo de personas. El poder tiene que dividirse. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario dividir el poder? Él dice, porque el poder detiene al poder. Él dice que la única forma de controlar el poder es con otro poder de igual dimensión y naturaleza. Pero ¿por qué él menciona algo así? ¿Tiene sentido y tiene lógica? Porque si una persona ostenta todo el poder, ¿quién lo limita? Él menciona que las personas inclinan
a abusar del poder que tienen. Entonces alguien lo tiene que limitar. Entonces una persona no puede tener el poder absoluto. Tiene que haber también otro poder que lo limite. Vamos a entender cómo aplicamos eso en el Perú. ¿Cómo aplicamos este principio? Entonces veamos la división de poderes en el Perú. Nosotros contamos con un poder ejecutivo, contamos con un poder legislativo y con un poder judicial, así como mencionó Montesquieu, ¿verdad? A ver, ¿qué les parece si empezamos por el poder legislativo? En el legislativo se dan las normas generales que van a regir a un país. Por ejemplo, las leyes. El poder ejecutivo va a aplicar estas normas y va a conducir la acción del gobierno. Y finalmente, el poder judicial es quien está orientado a resolver los conflictos que se presentan, digamos, entre individuos o incluso entre un individuo y el Estado. A ver, ¿qué tenemos en el poder legislativo ahí? Ahí tenemos a congresistas. Los congresistas que emiten normas, ellos son parte del poder legislativo. ¿Qué tenemos en la imagen del poder ejecutivo? Tenemos a Palacio de Gobierno. Ahí es donde podemos encontrar al presidente y también parte del poder ejecutivo son los ministros. Por otro lado, en el poder judicial, ¿quién creen que están en el poder judicial? ¿Quiénes? Evidentemente los jueces, porque son ellos quienes deciden quién tiene o no la razón en un juicio. En un juicio es donde se podrá resolver un conflicto entre personas, incluso una persona que tenga un conflicto contra el Estado, el Poder Judicial es quien va a decir quién tiene la razón. Entonces, como ven, el poder en el Perú no lo tiene solo una persona o un grupo de personas. El presidente no es el todopoderoso. El presidente no es el que va a ser de juez en los juicios o el presidente no es el que va a discutir en el Congreso sobre las leyes. No, son grupos diferentes de personas y los tres tienen poderes diferentes. Así es como lo aplicamos en nuestro país y en muchos países. ¿Está bien? Pero el Estado acaba ahí. Vamos a ver qué más tenemos. Si bien ya hemos comentado que tenemos un poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, todos ellos con los grupos de personas que los conforman, además, la Constitución política, ya hemos hablado bastante de la Constitución política, incluye como parte de la organización del Estado a los organismos constitucionales autónomos. ¿Ok? Son una serie de entidades que vamos a desarrollar en la siguiente clase. Así también tenemos a los gobiernos regionales y locales. Estos gobiernos tienen también poder político y administrativo, ¿ya? Ejercen un poder político y administrativo. Ahora sí,
Sumamos todo esto, entonces ya tenemos a la estructura total del Estado. Claro, cada uno de estos grupos, que ahorita vemos a 5, ¿no? Cada uno de estos grupos tiene una organización interna compleja. Vamos a ahondar un poco más en el tema en la siguiente clase. Aquí les dejo el organigrama del Estado peruano. De repente no se ve bien ahí, les estoy dejando este organigrama como recurso al final de la clase, pero no sé si lo pueden notar, ahí tenemos al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, y miren, el Poder Ejecutivo está conectado con todos los ministerios que están ahí abajo, porque los ministros y los ministerios pertenecen al Poder Ejecutivo. Tenemos al costado al Poder Judicial, a otro costado los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como lo hemos estudiado hace unos minutos. Es importante que tengan en cuenta todos estos aspectos generales para la siguiente clase, donde vamos a ver la segunda parte del Estado peruano. Muchas gracias por su atención, niños. Realicen sus tareas, realicen sus actividades. Hay preguntas muy interesantes que quiero que realicen en sus cuadernitos. Tengan mucho cuidado con la ortografía que voy a estar revisando. Recuerden que los extraño mucho. Cuídense, por favor. Díganle a sus papitos que se cuiden también. Nos vemos pronto y muchos abrazos.